Hace algunos pocos días mi abuela me dijo que le empezaron a gustar mis videos de YouTube, que los empezó a ver y que estaban buenos y que le interesaba empezar a invertir una pequeña suma, así que lo que le dije es, te voy a responder, pero en un video y con un capital un poco más grande, así le sirve a la gran mayoría. Pero este video va dedicado para ella. Lo primero que hay que dejar en claro acá es que la inversión es igual que un traje. Yo te puedo hacer un traje a vos y dártelo que estás del otro lado, seas quien seas, y te puede quedar o no, pero va a ser completamente azaroso. Porque yo estoy haciendo un traje y no sé cómo sos vos. Podés ser más delgado, podés ser más robusto, más pequeño, más alto. Entonces, tal vez yo hago el traje sin conocerte, te digo así, tomá, te doy el traje y ahí te queda y por ahí no, pero es 100% azar. Esto, llevado al campo de las inversiones, significa que vos que estás del otro lado podés ser, por ejemplo, mi abuela, que tal vez no le sobra demasiado dinero mes a mes y que no tiene una perspectiva de vida de 80 años más allá de los que ya vivió. O por ahí tenés 18 años, estás terminando el secundario, tenés tu primer laburo, algunas changas, tenés unos pesos y los querés invertir, pero vivís con tus padres. O por ahí tenés 40, 50 años, tenés hijos, tenés que mantenerlos, depende de vos la familia, tenés algunas deudas. Entonces, depende de muchos factores que van a hacer que vos puedas disponer de más o menos dinero en un mayor o menor plazo de tiempo, así como también si es una inversión que vas a hacer por única vez o que puedes hacer de forma regular todas las semanas o todos los meses. Bueno, hay un montón de variables, pero eso es a lo que apunto con este video, que sepas que no es que esta es una recomendación de inversión y que te va a servir 100%, sino que este es un portafolio de ejemplo y que después vos podés elegir si adaptarlo o no, si te sirve o no. Habiendo dicho esto, ¿qué podemos hacer entonces con estos pesos que nos pueden llegar a sobrar, independientemente si son 500.000 como el ejemplo del video, más o menos? Pero en principio, decir, si vos estás viendo este video y no sabes nada de inversiones, estás recién empezando y por eso ves un video que te recomiendan inversiones, entonces lo que te digo es, te creas una cuenta en un broker o ALIC, como es el nombre técnico, agente de liquidación y compensación, pero eso no importa, un broker de bolsa, lo haces a través de la web, de cualquier broker que vos quieras que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores. Una vez que tenés la cuenta, compras el S&P 500, como te explico ya en ese video si estás completamente desde cero, y ya está. Haces eso y listo. Eso, con un objetivo de acá a 5 años, es casi seguro que podés llegar a ganar un buen rendimiento en dólares. Estamos hablando de un 50% de lo que vos pongas medido en dólares. Vos ponés $1.000 hoy, de acá a 5 años es muy probable que termines con $1.500 totales. Pero es mucho tiempo eso, Ariel, son 5 años y encima es solamente el 10% anual. Yo quiero algo que sea un poquito más. En ese caso, decirte no. No existe eso, no existe algo que sea relativamente seguro para una persona que no sabe todavía invertir y que encima le dé algo más del 10% de rentabilidad anual. No existe, no sería este el canal para vos, por lo que acá buscamos cuidar tu plata. Cuidar tu plata es ir a la segura, algo que tiene muchas chances de rendir positivamente, muy pocas chances de hacerte perder plata y bueno, eso es lo que vamos a apuntar. Y que tengas en cuenta que 10% de rentabilidad anual en dólares es muchísimo. Ahora sigamos con la segunda alternativa. Esta segunda opción es para los que ya pueden arriesgar un poquito más o entienden tal vez un poquito más y bueno, podemos darnos el lujo de diversificar mejor. Así que arranquemos con datos. En el libro Tú también puedes ser un genio de la bolsa, escrito por Joel Greenblatt, uno de los mejores inversores de la historia, consiguiendo un rendimiento del 40% anual durante 10 años sostenido, impresionante. Bueno, esta persona lo que te dice es lo siguiente y los datos los voy a leer. Si vos invertís en 2 acciones, reducís el riesgo un 46%. Si invertís en el doble de acciones, o sea en 4, tu riesgo se reduce a un 72%. Si invertís en el doble de acciones, o sea en 8, tu riesgo se reduce a un 81%. Y si invertís en 16 acciones, se reduce a un 93%. Como podrás ver, los valores a medida que vos duplicás la cantidad de acciones, no se duplica el nivel de riesgo que baja. ¿A qué me refiero con esto? Si con 8 acciones tenemos un riesgo del 81% que estamos reduciendo, con 16 acciones tendríamos que tener 162%, supuestamente. Pero no funciona así. Como verás, a más diversifico yo, cada vez menos es el impacto en la reducción del riesgo. Por lo cual, diversificar entre 4 y 8 activos ya sería más que suficiente. No es necesario comprar 200 empresas para estar diversificado. Y de hecho, ese es un error que comete la mayoría. Por lo cual, del 100% del capital que tenemos, que en este caso son 500.000 pesos, el 85% yo lo voy a poner en acciones. Estamos hablando de 425.000 pesos. ¿En qué acciones? Esas 10 que te dejo en ese video, que ya te expliqué el por qué, cómo, tenés el Excel descargable gratis, tenés todo lo que necesitas. Tal. Más allá de eso, que igual lo vamos a ver ahora más adelante, nos queda
un 15%, y ese 15% lo pondría en criptos, en esas 5 criptos que te dejo ahí en las tarjetitas. Por supuesto que igual vamos a ver ahora cuáles son esas acciones, esas criptos, para que no tengas que irte específicamente a esos videos, pero si vos querés el porqué de eso, lo tenés todo ya explicado ahí. Ahora vamos a ir a las pantallas para ver cuánto esperamos ganar, en qué periodo, cuánto podemos llegar a tener, cómo funciona y demás. No sin antes decir que te suscribas, que actives la campanita para seguir aprendiendo gratis y nos ayudas así a nosotros a seguir creciendo muchísimo, así que gracias desde ya. Y también puedes comentarnos qué tipo de video querés o si te está sirviendo este contenido. Habiendo dicho esto, nos venimos ahora sí al Excel y fíjate lo que tenemos acá. Por un lado tenemos las 5 criptos, que como te digo los por qué ya los tenés en el otro video. Tenemos el precio mínimo al que esperamos que lleguen, el precio medio y el precio más alto al que esperamos que lleguen, con los respectivos valores actuales. Y después a la derecha tenemos, bueno, cuánto debería subir el precio desde este momento hacia este precio mínimo, luego hacia el precio medio y luego hacia el precio alto. O sea, esta es la ganancia máxima que esperaríamos recibir de cada una de estas criptomonedas. Por otra parte, tenemos en la hoja del lado las acciones. Y acá fíjate lo interesante. Tenemos un listado de 10 acciones diferentes, que en realidad son 8 acciones y 12 de ARS. Luego tenemos el yield que ofrecen, es decir, el porcentaje de rendimiento anualizado medido en dólares, pero por el pago de dividendos. Para decirlo fácil, si esta empresa te paga $60, que no es el caso, pero es un ejemplo, si te paga el $60 y la acción sale 100, te está pagando el 60% de forma anual. Es eso. En este caso acá tenés el yield promedio de los últimos 5 años, tenés una inversión de ejemplo de $100 que ya hicimos en el video que yo te dejé antes en las tarjetitas. Luego tenemos el retorno que recibiríamos de acá a 5 años invirtiendo $100 en cada una de esas empresas por el pago de dividendos, es decir, invirtiendo en Apple $100. Con el pago de dividendos estaríamos ganando $3 de acá a 5 años, pero eso es solo el pago de dividendos. Más a la derecha tenemos el precio al momento de haber grabado ese video, el que yo te digo que ya te mostramos. A la derecha tenés el precio actual, o sea, el valor a día de hoy de estar grabando este nuevo video, que esto lo tenés actualizado en real time, o sea, cuando vos entres al Excel lo vas a tener actualizado. Más a la derecha tenés la cantidad de acciones que compramos con estos $100, es decir, si yo tenía $100 para invertir, la acción salía $184, entonces yo compré esta cantidad de acciones que dice acá. Como verás, el valor acá marca 0,5 y 100 no es la mitad de 188 como para dar este resultado de 0,5, pero si le agrego decimales, ahí vas a entender el porqué. Vas a ver que yo podría comprar un poquito más de 0,5, o sea, de media acción. Pero bueno, redondeando, acá tenés la cantidad de acciones que podrías comprar calculada y a la derecha tenés la ganancia o pérdida a día de hoy. Es decir, si yo en el momento de haber grabado aquel video con $100 compraba la cantidad de acciones que me alcanzaran de cada una de estas, invirtiendo $100 en cada una, a día de hoy hubiera ganado esto que tenemos acá abajo, $13.03, invirtiendo un total de $1.000. Pero tengamos en cuenta que pasaron poquitas semanas. También, como podrás ver, algunas subieron, otras bajaron, normal en el mercado, pero esta inversión es pensada a largo plazo. Así que acá ya tenés un rendimiento de algo que ya fuimos viendo en este último tiempo. El Excel, como siempre, lo tenés gratis, descargable 100% en la descripción de este video, con los precios actualizados en tiempo real y todo lo que necesitas. Y ya que estás por ahí, acordate de darle me gusta al video, dejarnos un comentario positivo que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Desde ya acordate que esto no es recomendación ni asesoría financiera, pero si querés que yo sí sea tu asesor y sí te dé recomendaciones de inversión, también lo tenés gratis en las tarjetitas y en la descripción de este video. Igualmente, como siempre te digo, lo más importante es aprender a invertir por vos mismo, mucho más importante que seguir recomendaciones o cualquier otra cosa, por lo que hablábamos del traje a medida. Por lo que, si querés aprender gratis 100%, acá tenés un curso completamente desde cero. Y acá tenés nuestra academia por si te querés profesionalizar. Desde ya, muchas gracias, inversores.